Entonces, hoy nuevamente Dios nos da elementos que nos ayudan y nos recuerdan de su presencia y de su amor. En el video vimos que uno de estos elementos era la vara de Moisés. Cuando Moisés tenía dudas, él podía ver nuevamente lo que Dios le estaba dando, tocarlo y sentirlo, porque el corazón del ser humano es así. Ustedes lo pueden ver en los salmos, cuando a veces el corazón del salmista dice, Señor, ¿dónde estás? Y no te veo, te busco y no te encuentro. El corazón del ser humano a veces flaquea y en este sentido, pero nuevamente su palabra y su poder después lo van convenciendo y dicen, pero tú siempre eres fiel, pero tú eres amoroso, tú no me abandonas. Entonces, Dios nos da a nosotros elementos para que nos podamos sentir seguros, tal cual como en algunos niños se sienten seguros con una cobija, con un juguete, con algo. Entonces, son las diferentes formas en que Él nos dice a nosotros que nos está amando. Igualmente, podemos decir que en los sacramentos tenemos el evangelio en forma visible. O sea, no hay tal cosa, no, todas las personas son salvadas a través de la fe y la fe viene por el oír. La palabra de Dios está ligada al sacramento. En el sacramento Dios nos da su palabra, nos da el evangelio y nos da de una forma en la cual nosotros lo podemos ver o lo podemos inclusive percibir. Si recuerdan bien, hay tres marcas, tres elementos importantes para que algo sea un sacramento. Primero, un sacramento es instituido por Dios, creado, mandado por Dios. No es una creación de la iglesia, no es un deseo de un grupo. Dios mismo dice, hagan esto, esto es un mandamiento, una prescripción o una ordenanza o un establecimiento. Segundo, para que sea un sacramento, tiene que darnos a nosotros lo que concede el Evangelio, que es el poder, la salvación, y con la salvación, por supuesto, tiene que haber fe. No hay salvación sin fe. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en el sacramento para dar salvación, para dar fe. Y la tercera es lo que estamos hablando ahorita. Hay un elemento terrenal ligado al sacramento que nos permite a nosotros verlo, probarlo, tocarlo, degustarlo. En el caso del bautismo, sabemos que el elemento terrenal, obviamente, es el agua. El agua está allí presente, la podemos ver, la podemos tocar, la podemos sentir. Aquí en la Santa Comunión vamos a ver cuáles son los elementos que están presentes que podemos ver, tocar. Entonces, Dios escoge esta forma para manifestar su poder. Otro es una manera física, tangible Pastor, que y deje personal. ingresar a alguien que está intentando Y ingresar. gracias, muchísimas gracias por hacer eso. Estoy dándole aquí para que entren. Esperemos que puedan entrar todos, pero ya les estoy dando. Pero gracias. Cada vez que vean a alguien en el salón, por favor me lo dejan saber. Muchísimas gracias por eso. Aquí les voy a dar otro ejemplo también donde Dios escoge esto. ¿Alguien sabe qué está aquí? ¿De qué es esta foto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurrió? La Si no serpiente me de cobre. equivoco, La serpiente de exactamente. cobre. Muy bien. ¿Qué pasó con esa serpiente de cobre? ¿Para qué servía esa serpiente de cobre? En una ocasión Dios envió serpientes para picar al pueblo de Israel y le dijo a Mm, Moisés que construyera una serpiente de cobre para que todo aquel que la mirara fuera sano. Excelente. Entonces Dios le está diciendo, y vamos a hacer una cosa. Hermano, ya que lo trajiste aquí, lo estabas diciendo, ayúdanos y léelo para nosotros, por favor. Amén. El Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Podemos ver que Dios está escogiendo este elemento que Él está creando para que cuando las personas la vean se salven. O sea, podemos ver que esta asta es una asta que tenía el poder de salvar a la persona de la muerte. O sea, Dios podía hacerlo simplemente con su palabra y realmente lo que estaba dándole poder era Dios. Pero nuevamente Dios escoge estos elementos para transferir su gracia, para mostrar su poder. Así es Dios, una manera visible, una manera tangible, las personas veían y lo hacían. Entonces, esto es una de las cosas como vemos que Dios escoge estos elementos para el beneficio de su pueblo. Lisandro. Ahora oro, la fe, está adentro de la clase, es el ojo de las intenciones argentinas. Así, bienvenido a oro, gracias por a la clase.
Ok, la fe es la certeza de Es lo, lo que no, de lo que no es se lo que ve. no se ve. Precisamente, y eso es bien importante. Fíjense que si nosotros nuevamente entendemos que la fe es algo que no es un problema intelectual, es algo que Dios nos da porque es una cosa que nosotros no podemos ni siquiera ver. Tenemos que verles por pura confianza y una confianza que Dios pone en nuestros corazones. Y en estos casos nos los está poniendo a través del Evangelio. El poder de Dios para crear la fe está en la locura del Evangelio. Y hablando un poco más sobre nuestra incapacidad de creer por nosotros mismos, precisamente es lo que llama Dios una locura para las personas que no tienen fe. La fe tiene que ser influida, puesta por Dios. Y en estos casos, Dios elige elementos por los cuales Él distribuye su poder o ejercita su fe en nosotros. Cosas visibles, cosas tangibles para nuestro beneficio. Reiber. Profe, una pregunta. Adelante, Reiber. Reiber, no te escuché. Ahora, ahora sí. ¿Listo? Sí. La pregunta que yo le quería hacer era que la fe y la confianza es lo mismo. Sí, sí, Reiber, son simultáneos. O sea, la fe no es un conocimiento, es la confianza que abraza el conocimiento. O sea, va más allá, tiene que haber conocimiento porque tienes que tener la información, pero la fe abraza y confía en eso. Entonces, hay mucha gente, que es la parte, hay mucha gente que tiene el conocimiento, pero no tiene la fe. Los demonios, dice, hay un versículo que ellos creen, o sea, en el sentido, saben, pero eso no es confianza. No confían en lo que Cristo hizo. Entonces, la confianza es sí, y esa confianza la da el Espíritu Santo. Entonces, hablando de la institución de la Santa Cena, ¿cuándo fue que Jesús instituyó la Santa Cena? ¿Sí se acuerdan? Lisandro, ¿sabes cuándo fue que Jesús dijo, hagan la Santa Cena? El día que iba a ser entregado. Muy El Jueves bien. Santo. El Jueves Santo, Cristo está en el aposento alto. Y aquí es donde nos vamos a dar, vamos a degustar qué es lo que está ocurriendo. Fíjense bien importante lo que está ocurriendo en el Jueves Santo, porque vamos a ver qué está pasando aquí. Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que han de venir. La realidad se encuentra en Jesucristo. Todo apuntaba a Jesucristo. Y el Jueves Santo, Jesucristo está a punto de darle el cumplimiento a una profecía, a una sombra antigua importantísima. Y esa es la que vamos a ver aquí ahorita. ¿Okay? ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? La noche antes de que fue crucificado, él instituyó la Santa Comunión, también la Santa Cena. Le decimos también Eucaristía. ¿Por qué decimos que es Eucaristía también? Por la palabra griega Eucaristo. Porque cuando Jesús instituye la cena, dice que después de haber dado gracias, y le dice todo lo demás, la palabra dar gracias es Eucaristo. O sea, después de dar gracias, de Eucaristo, le decimos que esta es la forma en que Dios, después de dar gracias, instaló la Santa Cena. Entonces, eso fue el Jueves Santo en el aposento alto, y era bien importante, Jesús estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Ok, ahora facilito para ustedes. ¿Qué era la fiesta de la Pascua que estaba celebrando allí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál era esa celebración de la Pascua judía? La Santa Cena. La Santa Cena es el cumplimiento, pero antes de la Santa Cena, ahí va, Jesús va a decir, esta es la verdad, o sea, esta es lo que estábamos celebrando antes. La celebración anterior era una sombra que se llamaba la Pascua. ¿Qué era esa sombra? ¿Qué era lo que estaban celebrando cuando se instaló la Pascua? Eduardo. Yo, Era el antiguo pacto de Dios con Israel, ¿no? Para salir de Egipto. Ok, ¿y cuándo ocurrió eso? Sola, adelante a ver si te acuerdas qué pasó cuando Dios instituyó la celebración de la Pascua. Cuando la muerte de en la 10ª plaga, ¿no? Muy bien, pero no es no es, o sea, sí ocurrió en ese momento, pero más importante que la muerte de la 10ª plaga fue La salida de Egipto. la salida de Egipto. Pero ¿qué pasó con mató la muerte, tocó la muerte a los israelitas? Ah, ya, claro, había una redención del pueblo de Israel mediante el Cordero, ¿no? Que se tenía que sacrificar. Excelente, esa es la parte más importante que vamos a ver, cómo
esto que está pasando aquí. Cuando eso ocurrió, Dios les dice al pueblo de Israel, le dicen, ustedes van a ser liberados ¿de qué? De la esclavitud que tienen en Egipto. ¿Ok? Ustedes van a ser sacados allí. Esa es una sombra de lo que vendría. Ahora viene Jesús a liberarnos. ¿De cuál esclavitud? No de Egipto, sino una mucho más importante. ¿De cuál esclavitud nos viene a liberar Jesucristo? Gerardo. Del Pecado. pecado. Del pecado y conjuntamente con el pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la condenación. Entonces, la esclavitud egipcia era una sombra de lo que Cristo venía a hacer, que era mucho más importante, que es liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Segundo, la otra sombra importante, para que no, le dijeron, va a venir la muerte, porque la paga el pecado de la muerte va a venir y va a matar a todos los primogénitos de toda la ciudad. ¿Cómo se van a proteger ustedes? Agarren a un cordero perfecto, sin mancha ni arruga, tiene que ser perfecto. Y ustedes van a agarrar ese cordero y lo van a sacrificar. Y con la sangre del cordero ustedes van a marcar las puertas de sus casas. Cuando la muerte venga, va a pasar por encima de las casas y no los va a tocar a ustedes porque tienen ustedes la sangre del cordero cubriendo sus puertas. ¿Quién era ese cordero? ¿A quién estaba apuntando ese cordero? Era una sombra de quién. Jesús. Por supuesto, más claro imposible. Más claro imposible. Y vamos a ver nuevamente que no es simplemente una deducción. Entonces Jesús está en el Jueves Santo diciendo, yo vengo a cumplir lo que se había prometido. Yo soy el cumplimiento, la verdad, la imagen real. Y aquí lo tenemos. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 5? El apóstol Pablo nos dice esto directamente, que Cristo es, 1 Corintios 5, 7, un voluntario. Adelante, Ingrid. Dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces, que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, Cristo fue el Cordero Pascual que se para nosotros, que fue sacrificado una vez. Y, bien importante, esto es un momento extraordinario cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Juan 1:29, otro voluntario. Yo. Sí, por favor. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que todo el mundo entendiera que era la función de Jesucristo. Esto, Dios instituyó todos los sacrificios para mostrar dos cosas. Que sin el derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Y segundo, que Él iba a enviar a un Cordero especial, el Cordero de Dios, para pagar por los pecados del mundo. Porque la sangre de un simple Cordero no puede hacer esto. Pero la sangre del Cordero de Dios, del Hijo mismo de Dios, sí podía hacer. Entonces Dios está en Jesús está en este momento, Dios, nuestro Señor Jesucristo, está en la noche en que Él le dice esto. Ustedes saben lo que estamos celebrando hoy, lo que va a pasar. Ahorita yo voy a entregar mi cuerpo y voy a ser sacrificado como el corderito y les voy a dar a ustedes mi sangre y mi cuerpo para que ustedes estén llenos de mí, impregnados de mí, para que la muerte a ustedes no los toque, para que ya ustedes sean liberados del pecado. Precioso lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y como dice la Escritura, fue como oveja, no abrió la boca y fue al matadero por nosotros. Entonces, ¿cuáles son los elementos que Dios nos está dando? Cuando Cristo está instituyendo la Santa Cena, nos da 4 cosas, elementos, no los beneficios en este momento, vamos a ver los beneficios que nos da, pero cosas que están allí, los elementos que se ven y los elementos que están cuando recibimos, cuando a veces que nos dan, estamos en la iglesia y nos dan la Santa Cena o tomamos la Santa Cena, ¿qué estamos recibiendo? Un voluntario. ¿Me puede hacer el favor de repetir la pregunta? Sí, ¿qué es lo que nosotros recibimos cuando estamos recibiendo la Santa Cena? ¿Qué elementos estamos recibiendo? El pan, el vino, Vino, la sangre del la cuerpo. sangre
y el Espíritu. Exacto, ok. Entonces, fíjense, como acaba de decir Álvaro, estamos recibiendo el pan, ok. Este pan es mi cuerpo. Estamos recibiendo el vino, levantó la copa La sangre. de vino, la sangre, pero también nos dice que este pan no es simplemente pan. Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Son los elementos que estamos recibiendo cuando recibimos la Santa Cena. Ahora, con los elementos, por supuesto, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, vienen regalos, vienen regalos espirituales. ¿Cuáles son esos regalos que nos da la Santa Cena? Y por ahí nos mencionaron algunos. Y Ingrid, adelante. Dice que nos da el perdón de los pecados. También dice que nos ama y nos perdona. Excelente. Y que ese es un perdón personalizado. Excelente. Eso es para ti. Toma y come. Este es mi cuerpo entregado por ti, para ti personal. O sea, a mí me encanta la Santa Cena porque a veces la gente tiene la tendencia a pensar que la salvación de Cristo es como una cuestión así masiva donde tú te puedes meter dentro del grupo y nadie se enteró de nada. O sea, yo estoy aquí coleado en el estadio y me cayó la sangre y ahí recibí. Pero no es así. Yo siempre le digo a la gente, y me lo digo a mí mismo, que cuando Cristo estaba en la cruz, pagando por los pecados del mundo, él tenía a una persona en mente. Había una persona en que él estaba pensando. ¿Saben quién es esa persona? Esa persona eres tú. Dios piensa en cada uno de nosotros de forma individual. El Señor pensaba en mí. El Señor pensaba en ti con nombre y apellido. No simplemente ahí voy a salvar a todo el mundo. Estoy salvando a ti. Toma y come. Es mi bebé. Es mi sangre entregada por ti. Con nombre No, y no apellido. era una rifa. No. No era Con una rifa de, nombre. bueno, los que se salven. Exactamente. A quien le caiga. No. Por ti, Alejandro. Con nombre y apellido. Porque te escogí. Porque te amo. Porque yo quiero que tú vivas. Porque no quiero que perezcas. Porque quiero que estés conmigo para siempre. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros nunca podamos imaginar. Solamente lo podemos degustar cada día y irnos enamorándonos cada vez más de nuestro Señor. Pero aquí recibimos de una forma muy personalizada lo que Dios nos está dando por ti y para ti. Dice, toma esto, mi sangre va a ser derramada para el perdón de los pecados. Cada vez que hagas esto, lo anuncias. Lo anuncias para ti, en otras palabras, lo crees, lo recibes y lo anuncias para el mundo, lo proclamas. En esa proclamación, en ese creer, recibimos todo el tiempo lo que necesitamos, que es el perdón de los pecados. Recuerden que tenemos una doble naturaleza. La del santo, el que quiere hacer todas las cosas que Dios pone, la nueva naturaleza, pero tenemos todavía la vieja naturaleza que nos hace pecar. Y Dios permanentemente nos está limpiando de ese pecado, todo el tiempo. Entonces necesitamos volver y revolver, volver, y Dios nos da nuevamente refuerzo y perdón de los pecados cada vez que vamos a la Santa Cena. Y nuevamente no son nuestras palabras, son las palabras de Él, que dice, esto es, toma y come para el perdón de los pecados. Vamos a ver directamente el texto que está allí. Entonces, aquí tenemos dos medios de gracia, donde Dios nos da la gracia a nosotros, el medio del bautismo y el medio de la Santa Cena. Dios dispensa su gracia, tal cual como Él escogió poner la serpiente de bronce y dispensar vida cuando la gente lo miraba. Aquí nos está diciendo, toma y come para el perdón de los pecados. El que se bautice, se reviste de Cristo, nos juntamos con Cristo, les doy el regalo del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos todos estos elementos donde recibimos tu amor. Lo recibimos, lo escuchamos, yo lo había escuchado, pero no simplemente lo escucho. Ahora yo tengo elementos que me dicen y que me demuestran a mí que, por ejemplo, la Santa Cena para mí es espectacular. ¿Por qué? Porque a mí lo que me viene a mi mente es que Dios está viéndome a mi lado y dentro de mí también. O sea, la unión y la unión que tenemos con Cristo, es que eso se llama comunión. Es una unión increíble y muy íntima que Dios nos la transmite de diferentes formas. Entonces, Dios, Jesús ganó el perdón de los pecados por el mundo en la cruz.
esa gracia de Dios tiene que venir hacia nosotros de alguna forma. Si nosotros no creemos, no, esa gracia de Dios se queda en la cruz y es por eso que muchas personas no se salvan. ¿Por qué no se salvan? ¿Por qué? Porque no tienen la fe que hace que la gracia sea personalizada para ellos. Lisandro, ¿tienes alguna pregunta? Ella es Jesucristo está en la Santa Cena, en la Santa Unión, adentro de nosotros. Correcto, Lisandro. Jesucristo sana. Correcto, Lisandro. Y eso tenemos que tomarlo. Eso tú acabas de decir es muy profundo. O sea, eso nuevamente no tiene ni patas ni cabezas porque no entra en nuestra mente. ¿Cómo es posible que Dios mismo esté dentro de un pan y dentro de una... No, eso no nos cabe. Pero sabes que Dios te bendiga, porque, y a ti y a todos nosotros, porque nosotros lo creemos porque Dios nos lo dice. Y el Espíritu atestigua en nuestro corazón que cuando Él dice, este es mi cuerpo, eso es así. A mí no me preguntes cómo, porque yo no lo sé. Si analizamos el pan, si analizamos el vino, no vamos a encontrar otra cosa que no sea pan y vino. Pero a mí no me importa con que si el análisis de ADN o de estructura me diga que no hay sangre ni hay cuerpo. Yo sé que sí está, porque Dios dice, este es, y Dios no miente. Entonces, a mí eso no me preocupa en absoluto. Porque Dios me dice a mí que Él está aquí en este momento conmigo y está contigo también. Yo no lo veo, pero yo sé que está. Y Dios no puede mentir. Entonces, gracias a Dios que Él nos da estas cosas. Y vimos, bueno, nuevamente cuando dice, esto es para el perdón de los pecados, vamos a ver nuevamente la institución y después cómo se celebra. Algunas preguntas hasta este punto. Todavía nos falta bastante más que avanzar. Pero si tienen alguna pregunta, hágala ahora. No calle para siempre, porque esto es una boda, pero hágala si la tiene. Si no, Lisandro, adelante. Hola. No, necesito la dos. Hola. Gracias. Ya, Lisandro, te envío entonces los links para la clase 1 y para la clase 2 al terminar. Con muchísimo gusto. Y cualquier pregunta me puedes contactar directamente para que lo hablemos, ¿ok? Dame un segundo aquí. Entonces, bueno, veamos la institución. Vamos a ver qué está diciendo Jesucristo aquí, porque es bien importante. Yo espero que alguno de ustedes saque alguna. Hay una palabra que utilizan mucha gente para describir el cuerpo, el pan y el vino, que vamos a ver si es cierto, si esa palabra vale o no vale ponerla a la luz de la escritura para ver si eso realmente es lo que nosotros decimos o es lo que Dios dice. Y en ese sentido, ¿quién quiere ayudarnos a leer la institución? Mateo 26. Yo, Adelante, Sol. mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo luego, y lo partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos, y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Entonces, bueno, degustemos esto que que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Dice, mientras estaban comiendo, tomó pan. Entonces, el pan lo llama pan, lo parte y se lo da y le dice, coman, este pan es mi cuerpo. Entonces, cuando recibimos pan y al mismo tiempo es cuerpo, de una forma que no podemos diferenciar. No es como, en México se llaman gancitos, creo, que viene el pancito por fuera y la crema por dentro, como una dona, como un Twinkie, llaman en Venezuela. No es así, no es que el pan viene por fuera y por dentro viene, no. Es una forma indivisible, una forma que no podemos entender. Se llama forma misteriosa porque es un misterio, es algo que Dios da. Después de dar gracias en la Eucaristía, luego toma la copa y dice, beban, es mi sangre. Y esta traducción la podemos ver en los diferentes evangelios donde aparece registrado y luego el apóstol Pablo siempre dice es, no otra cosa. Para el perdón de los pecados. Lo que yo voy a hacer, lo que les dejo es para el perdón, lo que voy a hacer es para el perdón. Mi muerte en la cruz es para el perdón
y se los entrego a ustedes a través, hagan esto para que reciban el perdón de los pecados. Entonces, luego viene aquí y nos está diciendo a nosotros que les dijo Jesús, ¿qué les dijo Jesús primero a sus discípulos? ¿Y qué dijo sobre eso? O sea, la orden que dijo es toman y coman. Esto es mi cuerpo. Toman y vean, esta es mi sangre también. Entonces, pregunta para ustedes porque no he escuchado la palabra, pero es importante que la discutamos de una vez. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. El vino simboliza la sangre de Cristo. ¿Correcto o incorrecto? Sí, Correcto. después de que lo bendice. Ok, pero es importante que pongamos énfasis en lo que yo estoy diciendo y en la palabra que estoy utilizando. El pan simboliza el cuerpo, el vino simboliza la sangre de Cristo. Eduardo. No, ¿Por qué no, Eduardo? no, porque no es que simboliza, es. Correcto. Así es, Eduardo. El texto nos dice no nos dice simboliza. No es una representación. Oh, Dice, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Y es importante porque gloria. todo el texto nos está diciendo, y luego va a decir el apóstol Pablo que aquel que coma y beba de este pan y beba indignamente esta sangre, de este vino, peca contra el cuerpo y contra la sangre de Cristo. Como dice, no es un símbolo. La presencia de Cristo está allí con el sacramento. No me pregunten cómo, porque eso no es mi problema, eso no es mío. Son cosas de él. Así como Dios dice que las grandes cosas que pasan con el bautismo, así como él dice también que está con nosotros en todo momento, que no lo podemos ver, yo le creo. Para mí, mi Dios no tiene ningún límite. Entonces, él nos está diciendo, este es y este es. No hay en ningún sitio algo que diga representación, porque realmente eso es lo que es. Durante la comunión, Dios nos da su cuerpo y nos da su sangre. Después de la comunión, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero durante el mandato, igual que el bautismo, el agua sigue siendo agua. Durante el bautismo pasan cosas increíbles. Después de eso, no se preocupen que el agua no es especial. Entonces, igual pasa aquí. Entonces, ¿quiénes recibieron ese sacramento cuando Jesús instituye el sacramento? ¿Quiénes lo reciben? Sus discípulos. Sus apóstoles. Muy bien. Pero el mandato que Dios estaba dándole para los discípulos, ¿se lo estaba dando solamente a los discípulos? No, No, esto es para un mandato muchos. para muchos, y para muchos, para todos nosotros. Y el énfasis en muchos, no es que no sean todos, sino el énfasis es que son muchísimos. O sea, porque a veces dice, pero es que dijo muchos y no dijo todos. Entonces no es para todos, sino es para algunos cuantos. No, no, no. La Biblia es tan clara que quiere hacer énfasis que ese todos son incontables, como la arena, muchísimos, la parte del plural. Entonces, lo recibieron todos ustedes, cada uno de los discípulos, y luego el apóstol Pablo lo va a mostrar cuáles son las instrucciones para la iglesia, para que cada persona cuando va a la iglesia, todos los creyentes participen de forma correcta en la Santa Cena. Entonces, esto es un regalo para todos. Entonces, ¿por quién fue derramada la sangre de Jesús? ¿Para qué? Por todos. Por todos. ¿Y con qué función? Derramada simplemente Para el Para perdón salvación. Para limpiar. para el perdón de los pecados. ¿Okay? La paga del pecado es la muerte y la sangre de Cristo es ese pago. Nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por hacer eso por nosotros. Marcos 14, nuevamente en otro de los escritores, dice exactamente lo mismo. Lo estoy trayendo a cotación porque en cada uno de los evangelios que ustedes lo vean, va a decir exactamente lo mismo y las traducciones están correctas. Toman, esto es mi cuerpo, no dice representa. Después tomó la copa y luego dio gracias, dijo, esta es mi sangre del pacto por muchos es derramada. Nuevamente por muchos, dando énfasis
en que la sangre de nuestro Señor Jesucristo alcanza para muchísimas personas, todas, o sea que es una gran cantidad, que son todos. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, todo, no hay ninguno, hay suficiente sangre de gracia para toda la humanidad. ¿Qué dijo Jesús sobre el vino? Dijo, esta sangre es el nuevo, Miguel. Pacto. Adelante. Es el nuevo pacto. Y es mi sangre. Muy bien, y esta sangre es el nuevo pacto, y estamos hablando de ese pacto. Este nuevo pacto, porque este nuevo pacto es bellísimo, no es como el anterior, gracias a Dios. El viejo pacto era malísimo para nosotros, o sea, no era injusto, era un buen, o sea, no puso Dios, pero para nosotros era terrible, porque nosotros no podemos cumplir con ningún pacto. Y es por eso que le damos gracias a Dios, porque toda nuestra salvación depende de Él y no de nosotros. Entonces, cuando él hace el referencia a este nuevo pacto, hablaba de, hay que ver de qué otro pacto, de cuál era el pacto antiguo que estaba hablando. ¿Cuándo dijo esto? ¿Cuándo se pronosticó? ¿Cuándo Dios puso la profecía de que iba a haber un nuevo pacto? Y eso aparece en el video y aparece en la Biblia, por supuesto. ¿Quién se acuerda cuál es la cita? ¿Cuál es el texto bíblico? Adelante, Miguel. Jeremías 31. 31, ahí vamos a ver. Y esto es un pacto nuevo. El pacto anterior, el pacto entre nosotros y Dios, Dios decía, yo voy a hacer estas cosas y ustedes hacen esto. Si ustedes se mantienen fieles a mí, si ustedes hacen esto, entonces vamos a llevar el pacto adelante. Lamentablemente, nosotros no podemos mantener el pacto. Entonces Dios dice, yo voy a hacer un pacto nuevo donde todas las cosas las voy a hacer yo, porque yo sí puedo cumplir el pacto y ustedes no pueden. Entonces, este pacto nuevo no es un pacto de dos vías, es un pacto entre dos. Este es un pacto entre Dios y Dios para el beneficio de nosotros. Entonces, la vía es única y esta vía es Jesús. Y ahora nos vamos a deleitar nuevamente con ese pacto. Una persona que me ayuda a leerlo, vamos a leer este nuevo pacto. Miren lo que hace Dios en este nuevo pacto. Adelante, Ingrid. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra de Dios. Amén, amén. Nuevamente, mucho en qué deleitarnos con este nuevo pacto, donde ¿quién hace este nuevo pacto? ¿Qué nos pide a nosotros en este nuevo pacto? Vemos aquí que Dios espera algo de nosotros en el nuevo pacto. ¿En el nuevo pacto? ¿Qué espera de nosotros en este nuevo pacto? Aquí hay algo donde Dios te dice que hagamos nosotros. Como lo ven, absolutamente nada. Yo pondré mi ley en su mente. Yo escribiré en los corazones lo que yo quiero, les escribiré mi fe, les escribiré lo que yo he hecho por ustedes. Yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo porque así lo dice el Señor. No van a tener ni siquiera que enseñar porque todos ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, para que sigamos nuevamente mucho más pensando en que la fe no es algo, es un regalo de Dios para todos los seres humanos, para quien quiere llamar desde el más grande hasta el más pequeño. No hay forma de irse, Dios quiere a todos, no de a los pequeños en particular también. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado, palabra del Señor. Entonces Jeremías nos muestra este nuevo pacto que va a cumplir Jesucristo cuando es un pacto de una sola línea, de una sola función. Y es Dios haciéndolo todo por nosotros. Entonces, Lucas nuevamente habla de esto mismo cuando todos los evangelios
reseñan lo que ocurrió. Ya va, déjenme poner aquí que reseñan lo que ocurrió cuando Jesús estableció este nuevo pacto. ¿Okay? Es mi cuerpo, esta es mi sangre, por ustedes entregado, hagan esto en memoria de mí. ¿Okay? Hagan esto todo el tiempo. Cada vez que ustedes hacen esto, anuncian mi muerte para mí, para ustedes y para el resto del mundo. ¿Qué cosas dijo Jesús que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios venga? El vino. Muy bien. Dijo que hasta que no. Entonces, eso yo creo que Jesús está hablando bien literal. Entonces, las bodas del Cordero, lo que Dios tiene preparado para nosotros parece que va a ser súper bueno. O sea, Dios ha escogido para nosotros un manjar y Dios se va a sentar con nosotros a la mesa. O sea, yo estoy esperando ese día con ansia para que todos juntos nos sentemos a la mesa del Señor y disfrutemos nuevamente ahora de su presencia cara a cara y vamos a estar en comunión completa con Él y vamos a volver a tener esto con Él. Amén. El fruto de la vid, que es el vino, y las mismas personas que comieron el pan y que bebieron el vino, todas ellas van a recibirlo y van a estar con el Señor igual que nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, Primera de Corintios nos dice a nosotros algo bien importante. Cuando el apóstol Pablo habla de la instrucción de esto, de dónde salió la Santa Cena, cómo son las instrucciones para el resto de la iglesia. ¿Quién quiere leerlo? Un lector o una Yo lectora. recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, que luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. La coronilla, Bien importante, nuevamente, cuando Dios nos está dando el sacramento, no es una simbología, sino dice, toman y coman esta copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que vean de ella. Entonces Dios nos está dando a nosotros y dice, lo que yo voy a lograr dentro de unas horas yo voy a llevar a cabo la promesa del Cordero Pascual. Yo voy a hacer ese sacrificio que del Mesías que se venía anunciando. Yo lo voy a hacer. Con esta copa ustedes van a recibir lo que yo voy a recibir, lo que yo voy a hacer. Un medio de gracia en el cual ustedes van a recibir esos beneficios de lo que yo estoy ganando por ustedes, por ti, para ti en la cruz. ¿Para qué? Para que recibas el perdón de los pecados, para que sigas fortalecimiento de tu fe. Pues yo voy a la Santa Cena, es un gran sitio para ir y voy a fortalecer mi fe. En la próxima lección vamos a ver quiénes toman la Santa Cena, de qué forma hay que hacerlo. La Santa Cena es diferente al bautismo en varias cosas y una de ellas es que en la Santa Cena cada persona tiene que tener la capacidad de examinarse a sí mismo. Vamos a ver qué significa eso y que por eso hay algunas diferencias entre la Santa Cena y la comunión en el bautismo, en la forma en que lo efectuamos. Entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo continúa con la bendición y nos da aquí una advertencia, es una medicina poderosísima, pero también como una medicina poderosa, también hay que tomarla de forma adecuada. Por eso es que ustedes, si ustedes toman una medicina no de la forma adecuada, la medicina los puede matar. Y el Señor dice, esto es una gran medicina, pero hay que tomarla de la forma adecuada. Vamos a seguir leyendo para ver de qué forma se puede tomar. Mi lector, ¿quién está para que continúe? Amén, hermano. Adelante, Fernando. Bernadis. Bernadis, adelante, Bernadis. Perdón, Bernadis. Por lo tanto, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Así Nari, te perdí en el así. Ay, verdad. del Señor. Muy bien, Nari, te perdí en el así. ¿Puedes leer nuevamente el 27? Así que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Gracias, Bernardo. Entonces, nuevamente, cada vez que nosotros participamos en la comunión, nosotros proclamamos la muerte del Señor para los demás y para nosotros. Proclamar es creer, proclamar es adorar, proclamar es glorificar, y nosotros cada vez que hacemos eso, creemos que estamos recordando y en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por supuesto que es el Evangelio, y el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones recordándonos todo esto. Entonces, pero hay que hacerlo de una forma apropiada. Entonces, nuevamente, no es ninguna representación, porque cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa es culpable de que peca contra el cuerpo y contra la sangre del Señor, no es cualquier cosa. Entonces, vamos a ver esto con mayor calma, no se preocupen. ¿Qué significa esto de forma indigna? Porque a veces hay una mala interpretación de qué, cómo, quién puede ir a la Santa Cena y quién no puede ir a la Santa Cena. Ya no se preocupen que lo vamos a explicar en la próxima lección con todo lujo de detalle. Entonces, pero preguntas que podemos hacernos ahorita. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tan seguido quiere Dios que celebremos la Santa Cena? ¿Qué dice él allí? ¿Cuál es la instrucción que él da en cuanto a la frecuencia? Adelante, Ingrid. Dice que así pues todas las veces que comieren este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Exacto. Entonces, la única instrucción que nos está diciendo, realmente hagan esto cada vez que beban en mi memoria. Ahora, nos está diciendo que lo tenemos que hacer una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año, una vez cada 5 años. ¿Hay alguna instrucción bíblica que nos diga esto? No, no lo hay. Pero una cosa bien importante, nos da a entender que Él quiere que recibamos esto poquito o más o menos. Que lo recibamos. Mucho. Que lo recibamos con regularidad. O sea, que seamos regulares. Es por eso, esto forma parte de la libertad cristiana. Hay iglesias que lo hacen todos los fines de semana, todos los sábados, todos los domingos, cada vez que se reúnen, o todos los miércoles, no importa. Muy bien, es un beneficio y una bendición y forma parte de la libertad cristiana. Algunos lo hacen cada 15 días, otros lo hacen cada mes. Lo que sí es cierto, algunos lo hacen una vez al año. Yo creo que algo como esto, me voy más con la regularidad y estoy más inclinado hacia hacerlo semanal, cada 15 días, mínimo una vez al mes, porque realmente yo lo necesito. A mí la Santa Cena para mí es importante, porque yo necesito escuchar esas palabras, yo necesito recibir lo que el Señor me está dando, su cuerpo y su sangre. Necesito el Espíritu Santo en mi corazón trabajando porque yo necesito reforzar mi fe todo el tiempo, a cada momento. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de participar, lo hago y por lo tanto me alegro que en la iglesia lo hacen con frecuencia. En nuestra iglesia lo hacemos cada 15 días. ¿Cuántos elementos de comunión son mencionados en el versículo 27? Ya se los respondimos antes, ¿no? El pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Los 4 están allí. Más adelante empezaremos algunas diferencias. Algunas iglesias enseñan que ya el pan no es pan y el vino no es vino. La Biblia no dice eso. Dice el pan es y el vino es. Sigue llamando a las cosas por su nombre, pero también dice que es. Entonces, ahí están las 4 cosas, de forma que no puedo explicar sobre todo la presencia real del cuerpo y la sangre, pero le creo porque Dios dice, este es, y así lo dice el apóstol Pablo, no hay ninguna diferencia. Aquí tenemos una representación, un dibujo, esto sí es una representación del artista de Michelangelo, de la última cena, de cómo él basado en su conocimiento bíblico, como él lo puso, ¿no? Y ahí vemos, nuevamente, sabemos que no es tan así, porque
por muchas cosas, ¿no? Entre ellas las mesas de la época de Jesucristo no eran como esta. Pero este es un momento importante en el momento de la pasión de nuestro Señor. Es un momento muy íntimo con sus discípulos, un momento muy íntimo con nosotros. Omaira, Buenas noches, pastor. adelante, Una, buenas noches, sí. una pregunta, es que no, el teléfono, el reproductor no lo he podido poner y no escucho casi. Mi pregunta es que, ¿qué tan cierto es que no podemos tomar la Santa Cena con pan con levadura? Omaira, vamos a hablar de eso, completamente, pero fíjate tú, eso es el equivalente a lo del bautismo. Agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál agua es buena? Dios no dice nada de agua, dice que es simplemente agua. Y utilizamos agua. Si Dios quiere que hagamos algo muy particularmente, Él lo va a instruir, va a decir, háganlo así y de esta forma y no usen otra cosa. Entonces, Dios dice que utilicemos pan. Entonces aquí, en este caso, por ejemplo, esto es típico y vino. ¿Qué pan podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar pan sin levadura, por supuesto. Esa era la mayoría del pan que existía en ese momento. Pero Dios dice que utilicemos simplemente pan. Pues hoy en día utilizamos pan por tanta alergia, sin glutamato o, en fin, lo que sea, no importa. En algunas iglesias utilizan lo que es como una especie como una hostia, o sea, esto totalmente igual, no hay ninguna diferencia, se puede utilizar. Otras iglesias agarran un pan. Nosotros podemos utilizar un pan de sándwich, no hay ningún problema, pan es pan, el problema no está en la levadura. Es igual que el agua es agua, es simplemente utilizarlo dentro del mandato. Si el Dios quisiera que nosotros utilizáramos pan sin levadura, la idea cuando hagan la cena del Señor, asegúrense de que sea pan sin levadura, porque así Pastor, no está. Y nuevamente, en este caso, el pan se puede pasar y la gente lo pellizca y lo agarra. Omaira, adelante. bueno, no sé si los hermanos conocerán, pero usted que es de acá de Colombia, Sí. Bueno, yo he visto iglesias que hacen la Santa Cena con galleta de soda. Sirve, Omaira, porque es una especie de pan. O sea, funciona. Eso funciona también. O sea, no hay ninguna diferencia entre la hostia y la galleta. En algunos sitios hasta tiene un nombre diferente. De hecho, la galleta de soda es muy parecida a lo que llaman el matzo, que es probablemente una de las cosas más parecidas a lo que estaban comiendo en esa noche. Si tú vas a las tiendas judías y compras matzo, te vas a dar cuenta que es una cocción cuadrada, muy parecida a la galleta de soda, muy, muy parecida. Entonces, pero el punto está en que nuevamente no le demos mayor importancia a cosas que la Biblia no nos exige exactamente que tiene que ser de este tipo. ¿Por qué? Porque si queremos hacerlo exactamente como lo hizo Jesucristo en ese momento, que no nos está diciendo que tiene que ser esta marca de pan, tendríamos que irnos a Israel, ver qué pan utilizaron en ese entonces, y eso no es posible. Simplemente nos dice a nosotros, pan, lo importante aquí es que lo hagan con las palabras que estoy diciendo, con la fe y que entendiendo lo que está ocurriendo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la Santa Cena. Otra cosa, Omaira, por ejemplo, en la iglesia a veces yo utilizo dos tipos de vino, vino normal y un vino sin alcohol, para algunas personas que puedan tener problemas con alcohol o alergia. Entonces, cualquiera de las dos está bien, ¿ok? Pero Dios nos llama a que utilicemos vino, preferiblemente vino normal. Y puede ser vino, no es que tiene que ser un vino en particular. O sea, escogemos un vino que sea, digamos, lo más agradable posible, nada tan amargo, porque tenemos Vino chileno. Vino chileno es muy bueno, por supuesto. Pero recuerden que cuando estamos con la comunión, no estamos simplemente degustando el vino. Estamos degustando lo que Dios nos da a través del sacramento. O sea, no estamos tomándonos un snack y una galleta, sino que estamos disfrutando del cuerpo. Esto es algo bien importante. Y en ese sentido, inclusive hay muchas personas que son alcohólicas. Me dicen, pastor, aquí yo no tengo problema. Yo no tengo problema con degustar la Santa Cena, porque yo entiendo que esto no es simplemente alcohol. Esta es la sangre de mi Señor Jesucristo y yo la necesito y yo no tengo problemas con eso.
Entonces, bajo esa, algunos, el que lo pueda hacer, muy bien. Entonces, bueno, ¿a qué recibimos? Vamos un poquitico más aquí. Están los elementos, el pan, el cuerpo, el vino, la sangre del Señor Jesucristo. Todo esto conjunto, trabajando, forman la Santa Cena, la Eucaristía, la Cena del Señor, la Santa Comunión. Y comunión es unión íntima entre nosotros y Dios. Y vamos a ver que hay otra unión que se da, que esto es para la próxima clase, que así como nos estamos uniendo con Cristo de forma íntima, esta es la comunión vertical, existe otra comunión llevándose a cabo al mismo tiempo, una comunión, que es la comunión horizontal, la comunión de los creyentes. Por eso yo le pido a mi Dios que me dé también la oportunidad de un día de estar con ustedes y disfrutar de la Santa Comunión. Y que eso no solamente nos une con Cristo, pero nos une con nosotros también. Pero ese es material para la semana que viene, no, para la clase que viene. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Estamos bien? Entonces vamos a dar gracias a Dios por este regalo y pasamos entonces a la tarea. Gracias. Si estamos bien, entonces no hay preguntas, oramos. ¿Hay edad o condición para recibir la Santa Cena? Que si hay algunas condiciones, sí, Sol. Pero no te lo voy a responder ahorita porque esa es parte de la Oh, muy bien. La próxima lección vamos a ver cómo es indigno. Fíjate que Sí, el apóstol Pablo dice, así que cuidado de tomar esto de forma indigna. Pero nuevamente no es para tener miedo, es para hacer las cosas correctamente. Igual que un médico que te da a ti una buena medicina, él te va a decir cómo tomarla y tú lo mejor que puedes hacer es apégate a la recomendación médica, a la orden médica, porque de lo contrario te puede caer mal, te puede matar. Lisandro. No son de las de uno, las de dos. Sí, Lisandro, no te preocupes, te lo mando tan pronto como termine. Isidro, ¿tenías una pregunta? Buenas noches, tengo una pregunta infantil para hacerlo. Isidro, no hay no, preguntas de ese tipo. Aquí todas las preguntas son buenas, hermano. tengo acá en la Biblia, en el versículo 28 de Mateo 26, 18, dice, él dijo, ir a la ciudad, hombre, y decirle a el maestro, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Sí. Porque nosotros los cristianos celebramos siempre la cena del Señor no en la casa. Esa es la pregunta. Buena pregunta. Y fíjate, de hecho, eso es algo que podríamos nosotros celebrar en nuestras casas también. Por supuesto que lo podríamos celebrar en nuestras casas. Y ojalá y lo hagamos. Simplemente lo que pasa es que una de las razones por las cuales a veces lo hacemos preferiblemente en la iglesia es por lo que yo acabo de mencionar que vamos a hablar en la próxima lección. Isidro, es que en la Santa Comunión nos unimos con Dios, pero también nos unimos horizontalmente. Entonces, cuando estamos unidos horizontalmente, queremos unirnos con todos los cristianos que podamos. Y porque eso fue lo que estaban haciendo en la Santa Cena, el día de la Santa Cena. Estaban todos los discípulos. Entonces, yo quiero proclamar la muerte del Señor. Es una adoración hacia Dios. Y eso generalmente lo hago en la iglesia. Pero tu pregunta es, como dicen en inglés, o sea, en el punto. Claro que sí. Y recuerda, Isidro, estas santas cenas se hacían en las casas. Ahí es donde se hacían. Ahorita tenemos iglesias, pero la iglesia cristiana comenzó en las casas de todo el mundo. Y muchas de nuestras iglesias se hacen en las casas. Mañana, Isidro, cuando tú nuevamente tengas este privilegio de proclamar esta verdad, tu casa es la iglesia y con el favor de Dios lo vas a hacer en tu casa y vas a compartir la Santa Cena con la gente en tu casa. Así que muy bien, muy buena pregunta, excelente. Bueno, mi familia querida, vamos a orar entonces y luego le doy la tarea. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu amor para nosotros es infinito. Te damos gracias por todas las cosas en las cuales tú nos muestras que nos amas y que nos quieres y que estás con nosotros, a nuestro alrededor, dentro de nosotros,
cada día, Señor, apoyándonos cada día, animándonos a permanecer cerca de ti y protegiéndonos. Padre, te damos gracias por darnos a tu Hijo, Señor, por sacrificarlo por nosotros. Gracias por su preciosísima sangre, Señor, y por su cuerpo. Por haber sido nosotros no nos merecemos, pero tú no has escatimado nada por nosotros. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que en los días siguientes se nos proteja a nosotros, a nuestros hijos, que permite que podamos brillar para la gloria de tu nombre, que podamos proclamar estas maravillas para todas las personas que tenemos en nuestro alrededor. Esta y todas las cosas siempre te las pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mi familia querida, con la tarea, rapidito, porque ya se las pongo. Déjenme primero ya parar aquí la grabación, porque ya no hace falta. Y